Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren bien. Y quería compartirle de manera breve, según el Espíritu Santo me dé para hablar, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 3 y del 7 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pasamos al 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Esta palabra, que es tan hermosa como toda la palabra de Dios, ¿no? Acá Pablo nos exhorta a mantener una vida pura, una vida de santidad, ¿no? Las dos cartas que escribe Pablo a los creyentes de Tesalónica tienen como un tema central, que es el regreso del Señor a la tierra, digamos, la segunda venida de Jesucristo. Yo le invito a que usted después tranquilamente, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que traiga más luz y entendimiento, pueda leer estas dos cartas de Tesalonicenses. En el cual, en esta primera carta que estuvimos leyendo, el capítulo 4, en esta primera carta, Pablo la escribe para consolar, para dar ánimo a los de Tesalónica. Habla sobre la vigilancia, sobre ser sobrios, de estar velando, porque la venida de Cristo está pronto. Y Pablo acá los anima porque había cierta confusión o cierta preocupación, ¿no? Inquietudes que estaban teniendo estos creyentes en aquel tiempo, donde Pablo en los primeros capítulos da gracias a Dios por la vida de estos creyentes y por la obra, dice, de su fe, del trabajo, de esa constancia que tenían en el Señor Jesucristo. Pero había ciertas inquietudes por lo cual Pablo escribe esta carta, ¿no? Y esta carta no es solamente para aquel tiempo, no fue solamente para aquel tiempo. Sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es viva y es eficaz. Y Dios nos sigue hablando a través de su palabra y nos sigue enseñando. Y aquí habla, en estos versículos que leímos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y santificación, que viene de la palabra santidad, significa apartados para Dios, consagrados, una vida dedicada, una vida purificada para nuestro Dios. Y la pregunta sería quizás, ¿apartados de qué, no? Apartados del pecado, apartado y separado de esas cosas que a Dios no le agrada de este mundo. Lo que pide nuestro Dios es nuestra santificación cada día, de tener, como siempre hablamos, esa comunión y esa relación con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, ese ayudador, consolador, que nos guía y nos enseña en todo momento. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, si mal no lo recuerdo, que sin santidad nadie le verá a Dios. Entonces esto es importante en nuestras vidas. Santificar nuestras vidas
limpiar, purificar nuestras vidas y caminar conforme a la voluntad de Dios. Santificados por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder vivir esa vida de santidad. Quizás muchas veces hemos escuchado esa palabra santidad y pareciera como algo inalcanzable, como algo difícil de poder lograrlo. Pero por eso tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo, el cual el Padre envió, para que por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que somos santificados. En la medida que nosotros le buscamos y rendimos nuestra vida a Él, somos santificados. Somos limpiados por su sangre preciosa de todo pecado, porque somos pecadores, porque a veces fallamos. Más bendita la palabra de Dios que dice que abogado tenemos a Jesucristo, ¿sí? El que intercede por nosotros y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. Para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. No somos de los que practicamos el pecado, porque ahora estamos en Cristo y somos de los que andamos en la luz. Ya no andamos en las tinieblas. Y como dice en el versículo 7 de Tesalonicenses, del capítulo 4 que recién lo leímos, que Dios no nos ha llamado a inmundicia. Antes de conocer a Cristo, si nosotros vivíamos esa vida sucia, llena de pecado, ¿sí? Andábamos incorrectamente, caminábamos teniendo una conducta incorrecta. Pero cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida fue transformada y sigue siendo transformada día a día. Dice que Él nos perfeccionará hasta la venida de Jesucristo, ¿no? Él es quien nos va a ayudar a que nuestra vida cada día vaya creciendo y madurando y siendo transformada. ¿Y cómo puede ser esa vida transformada? ¿Qué nos ha dejado el Señor? Bueno, el Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda y quien nos revela la palabra de nuestro Dios. Nuestro Padre dejó su palabra, donde aquí nos enseña cómo debemos caminar, cómo debemos ser y cuál es realmente la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. En el libro de Juan 17:17, Jesús, cuando hace la oración por sus discípulos, esa oración al Padre, en el versículo 17 Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, santifícalos en tu verdad. ¿En qué? En tu palabra. Somos santificados a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es quien nos revela nuestra condición, ¿sí? Pecaminosa. Es como un espejo, es como una espada. La palabra de Dios es utilizada para transformarnos en la imagen de Cristo. Y por su palabra, mediante su palabra, somos transformados, somos renovados en nuestra mente, somos transformados en nuestro corazón, en nuestra vida. Él dejó su palabra para instruirnos, para corregirnos. Y somos santificados. Yo meditaba en esta palabra, hermanos, porque en este tiempo donde muchas cosas escuchamos, vemos, señales de las cuales el Señor ya dejó escrito en su palabra. Por eso qué importante, y pareciera tan repetitivo, pero qué importante es alimentarse de su palabra, para conocer realmente la voluntad de Dios y para entender los tiempos que vivimos, para entender lo que Dios demanda de nuestra vida y lo que requiere de nuestra vida,
y lo que nosotros necesitamos hacer. En este tiempo donde muchas veces hay miedo, confusión, es cuando debemos ir a la palabra de Dios. Y en ella el Señor nos dejó escrito cómo Cristo caminó y el ejemplo que nos ha dejado de cómo debemos ser. En este tiempo donde vemos que la venida de Cristo está cerca, es cuando debemos aún más santificar nuestras vidas. Porque sin santidad nadie le verá, dice la palabra de Dios. Y el Señor quiere esto. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo quería animarle y alentarle a buscar cada día más y más de nuestro Dios. Y que no crea que por ahí el concepto, el término, no sé cómo llamarlo, pero santidad es algo inalcanzable o que no se puede. Sí se puede, en Cristo todo lo podemos. Y cuando le buscamos y cuando tenemos esa intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo y le pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a vivir esa vida en santidad, esa vida apartada, consagrada para Dios, muriendo a los deseos de nuestra carne, muriendo cada día a nuestra humanidad, a lo pecaminoso, esas cosas que a ti no te agradan. Él nos ayuda y Cristo nos santifica. Por medio de Cristo somos santificados. Yo le animo en esta noche a que podamos buscarle más y más y decirle, Señor, hay muchas cosas que quizás aún deben ser transformadas en mi vida, hay cosas que por ahí nos cuesta más, otras cosas menos, pero yo quiero buscarte y entregarte mi vida por completo entera. Quiero dedicar mi vida a ti, apartarme de esas cosas que no edifican y que sé que delante de tu presencia no están bien. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir esta vida de santidad. Que el Señor cada día nos transforme. Vamos camino a esa perfección, como habla el libro de Filipenses 1:6, que vamos caminando hacia esa perfección hasta la venida de Jesucristo. A una vida de crecimiento y de madurez, una vida que cada día el Señor va transformando nuestra mente y nuestro corazón, haciéndonos a la imagen de Cristo. Vivir una vida de santidad es lo que nos pide nuestro Dios. Vivir una vida pura, santa delante de Él. Ser santo, decía. Sed santo, como vuestro Padre es santo. Y vuelvo a repetir, no es imposible, hermano. Se trata de entregarle nuestra vida y de buscarle cada día y dejarnos transformar mediante su Espíritu Santo. Renunciar
a la obra de la carne, a los deseos de la carne, a nuestra humanidad, y permitir que su Espíritu Santo obre y nos transforme y nos hable a través de su palabra, esta palabra que Dios nos ha dejado y que Él nos enseña cómo debemos ser, cómo debemos actuar, que Él nos enseña realmente cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Él nos llamó a santificarnos cada día. Y solo lo vamos a poder hacer en la medida que entreguemos nuestra vida y rindamos nuestra vida y le permitamos al Espíritu Santo que obre y nos ayude a vivir esta vida en santidad. Nuevamente le invito a que usted pueda leer luego estas 2 cartas por completo. Sé que el Señor seguirá orando, sé que el Señor seguirá trayendo luz a su mente, a su corazón, entendimiento. Y esto es lo que le quería compartir. Que vivamos en santidad, apartados para Dios, consagrados para nuestro Dios. Una vida dedicada a nuestro Dios. Si usted me permite, quisiera que oremos y le pidamos al Señor una vez más que nos ayude. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos anima, nos alienta cada día, nos exhorta. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, el ayudador que has enviado a nuestra vida y está en nosotros, quien nos guía y nos enseña tu verdad y cuál es tu perfecta voluntad. En esta noche, Señor, hemos leído que tu voluntad es nuestra santificación, el limpiarnos cada día de todo pecado, el buscar tu rostro, humillarnos delante de tu presencia, reconociendo que nada somos, que nada podemos sin ti, que necesitamos de ti. Que necesitamos de ti, Espíritu Santo. Queremos vivir esa vida en santidad. Queremos hacer tu voluntad perfecta y queremos vivir esa vida de santidad, sin la cual, dice tu palabra, nadie te verá. Queremos verte, Señor. Esperamos tu venida. Ayúdanos a vivir esa vida en santidad. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a cada día buscarte más y más en oración, a cada día alimentarnos más de tu palabra. Y tú, Espíritu Santo, traes esa luz y ese entendimiento, abres nuestra mente para poder entender tus propósitos, tu voluntad, Dios. Cómo debemos caminar, cómo debemos ser, cómo debemos actuar. Queremos ser transformados cada día por el poder de tu Espíritu Santo y por tu palabra. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos cada día y santifícanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres todo en nosotros.
Una vez más te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos caminar conforme a tu voluntad y agradándote a ti, solamente a ti. Te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por haberme permitido compartir esta palabra y espero haber sido de gran bendición para cada uno de ellos. Los bendigo en esta noche, sus hogares, sus familias. Seas tú supliendo todo lo que necesiten, Señor. Y sea tu poder, tu presencia misma derramándose en cada hogar, en cada corazón, en cada familia. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero haya sido de bendición y le animo y le aliento a que persevere fielmente y firmemente en Cristo. Quizás muchos estén atravesando luchas, pruebas, diferentes circunstancias difíciles, pero quiero decirle, el Señor está con cada uno de ustedes. Y Él siempre nos dará la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Le aliento a seguir adelante y a seguir buscando aún más de nuestro Dios. Saludos a la familia. Dios le bendiga.